¿Qué tal? En este video vamos a mostrar lo que son las leyes de los exponentes y vamos a hacer algunos ejercicios para que quede esto más claro. Y para esto es conveniente definir qué es un monomio y qué es un polinomio. Y empezaremos diciendo que un monomio es la expresión algebraica que consta de un solo término. Aquí hay que resaltar esto. Resaltamos un solo término. Y el polinomio es una expresión, es algo muy similar en la definición, solamente que aquí la diferencia es que consta de dos o más términos. Vamos a resaltar esto. Y de entre los más conocidos polinomios están los binomios y están los trinomios. Y ya de 4 más se le deja el nombre de polinomio. Pero para esto puede que no nos quede claro qué es un término algebraico. Pues vamos a ver. Pues en el término algebraico, la forma básica de una expresión algebraica. Y aquí tenemos un ejemplo, el menos 4x al cubo. Y las partes que lo componen está el signo, el coeficiente, después del signo está el coeficiente. Posteriormente tenemos a la literal o la variable, representada por una letra. Y el exponente, que es un número que está situado en la parte superior derecha de la literal o variable. Un número más pequeño que lo que viene siendo el coeficiente y es el actor principal del que vamos a hablar más adelante. También hay que decirle que el signo, que es parte de los términos algebraicos, se rigen por la ley de los signos. El coeficiente se basa en las reglas de la aritmética, que si son sumas, restas, multiplicación, división, elevar un exponente, sacar raíces, mientras que los exponentes se rigen a través de las leyes de los exponentes. Volviendo a la diferencia entre monomios y polinomios, retomamos el ejemplo del monomio y escribí un ejemplo de un polinomio. Y para que quede claro cómo podemos distinguir un polinomio, dibujé un rectángulo y podemos imaginarnos que es una barra de queso o un pastel de forma así, como si fuera un pastel cilíndrico, como un niño envuelto. Y si nosotros hiciéramos un pequeño corte, viéramos que ahora ya no solamente tenemos una pieza. Aquí hay uno y aquí hay dos. Hicimos un corte, por lo tanto tenemos ahora dos piezas. Ahora si hacemos dos cortes, si nuevamente hacemos un nuevo corte aquí, pues de la pieza original, pues ya no es una ni son dos, ahora son tres piezas. Si hacemos dos cortes, tenemos tres piezas. Y así sucesivamente, n menos un corte nos va a dar n partes. Entonces en una expresión, los cortes vienen siendo las sumas o restas que hay entre una expresión y otra. Aquí tenemos una sola expresión, pero al unirlo con otro en sumas o restas vamos a tener un polinomio. Y aquí tenemos un par, tenemos dos cortes, es un trinomio. Son tres términos, son dos cortes, en este caso son dos cortes y son tres términos. Ahora aquí tenemos son 12 expresiones algebraicas, todos son monomios, y lo que vamos a hacer aquí de manera rápida es hacer una suma de monomios. Lo primero que haremos es identificar los términos que son semejantes. Aquí tenemos tres de ellos. ¿Cómo podemos saber que son semejantes? Porque contienen la misma variable o literal elevado al mismo exponente. En todas ellas aparece la a elevado a la 1, a elevado a la 1 y a elevado a la 1. ¿Por qué aquí no, si hay a elevado a la 1?
porque tienen que ser las mismas variables elevados a los mismos exponentes para que sean semejantes. Y como en los tres que están marcadas con una flecha roja tienen a y solamente la a elevado a la 1, entonces son semejantes. Aquí tenemos otro par con AB, AB, ambos elevados a la 1, a la 1, b a la 1. Aquí tenemos otro par, menos 7b y menos 9b. Y aquí tenemos el último par, que es semejante. Y los que no se encontraron términos semejantes los voy a poner acá alineados a los primeros, a los que están agrupados. Ahí está. Si yo quisiera hacer una suma entre ellos, es más sencillo porque al aplicar aquí la ley de los signos, más por menos quedará menos, simplemente se quitan los paréntesis y no se afecta. Donde sí afectaría es que si hubiera una resta. Ahora, el signo va a afectar al paréntesis que está a la derecha, no afecta el de la izquierda. Aquí para aclarar esta confusión que algunos alumnos he visto que puede suceder, es que piensan que afecta a los paréntesis que están alrededor, pero no solamente es al que está de vecino, que es el de delante, el de la derecha, no afecta a este de atrás. Y como sabemos que el término común en cada uno de estos monomios es la a, como aquí en estos es ab, en el tercero es b, y en el último, el que es común, es b cuadrada, solamente dejamos la parte de los coeficientes, y los coeficientes, como se les mencionó, se aplican las reglas o leyes de la aritmética, como lo hemos hecho desde educación básica, en la cual pues solamente hacemos la operación 4 menos 10 menos 6, en este caso sería 3 menos 6, en este otro menos 7 menos 9, y en este último menos 16 menos 25. Y ese va a quedar como coeficiente del término común que aquí lo sacamos. Ahí tenemos la operación, nos da el menos 12a, menos 3ab, menos 16b y menos 21b cuadrado. Si queremos poner todo el resultado como si todos los términos que pusimos al inicio estuvieran sumándose, nos quedaría de la siguiente manera. Ese sería nuestro resultado. Ahora sabemos que no se pueden sumar estas dos expresiones. Tenemos aquí un par de monomios nuevamente. No se pueden sumar, no se pueden restar, de tal manera que nos dé una más simplificada. Pero para la multiplicación y para la división, ¿qué aplica? Y la respuesta es que para la multiplicación sí es posible. También para la división, pero aquí tenemos que hacer uso de las leyes de los exponentes. Y la primera ley es la de la multiplicación de potencias de la misma base. Y esa es su forma: teniendo una misma base, los exponentes al multiplicarse se suman. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, el producto de x al cubo que multiplica x a la séptima potencia, según esta regla, los exponentes se suman, nos quedaría x elevado a la 3 más 7, y el resultado sería x a la décima potencia. Un ejemplo más, tendríamos aquí, podemos ver que hay x, y y z, aquí solamente x, y, entonces pondríamos lo más posible de letras, que es la x, y y z, lo pondríamos en esta parte, x, y z. Lo voy a poner con un poquito de espacio, x, y z. Primero van los signos, en este caso menos por menos es más, no se pone el signo. Luego los coeficientes se multiplican, como lo hemos hecho en la segunda aritmética, 3 por 6 es 18, vamos a poner aquí el coeficiente. Luego vamos con los exponentes, aquí sí nos basamos en la ley de los exponentes que hemos mencionado. Aquí tenemos 2 más 4 nos da 6, y la y, 5 más 1 también es 6, la z sería 1 más 0. La z, el exponente es 1. Aquí vemos que no está la variable z, y es como si tuviéramos z a la 0.
y este que tiene exponente 1, aunque cuando no se aprecia el exponente entendemos que es exponente 1, y esto es porque queda 1 más 0, 1. Sí, esa es la razón por la cual la z queda con exponente 1. Voy a borrarle esta parte como estaba inicialmente, así. Ahora un último ejemplo. Tenemos esta multiplicación 3/4 de m cuadrada n a la x, que multiplica menos 1/2 de m a la y n a la 3. Aplicamos la misma ley de los exponentes, de la multiplicación de potencias, pero aquí primero vamos con los signos. Más por menos es menos, vamos a poner aquí un signo menos. Luego multiplicamos los coeficientes, 1/2, 3/4 por 1/2, 3 por 1, 3, vamos a tener una fracción, y 4 por 2 es 8. Vamos a poner aquí 3/8, vamos a poner la m y la n. Aquí está la m y la n, y los exponentes se suman, que son letras, pero de todas maneras lo podemos poner indicado como suma 2 más y la n lo voy a poner un poquito más acá, quedaría x más 3, x más 3, y ese sería nuestro resultado. La segunda ley nos dice que cualquier base elevado a la potencia 0, su resultado es 1. Y ese es su modelo. A a la 0 es igual a 1. Y eso lo voy a explicar con un ejemplo. Voy a poner un valor 3527 y lo voy a desglosar o desarrollar. O sea, esto es lo mismo que la suma del 3000 más 500 más 20 más 7. O sea, si yo lo sumo, me va a dar esta cantidad. Ahora, esto es lo mismo que 3 por 1000. Y 500 es lo mismo que 5 por 100. A su vez, 20 es lo mismo que 2 por 10. Y 7 es lo mismo que 7 por 1. Ahora, sabemos que, por ejemplo, el 1000 es lo mismo que 10 por 10 por 10. Este de aquí. Por lo tanto, esto es lo mismo que 10 elevado a la 3 o al cubo. Por lo tanto, esta expresión también equivale a 3 por 10 a la 3. De la misma manera, sabemos que el 100 es lo mismo que 10 por 10 o 10 a la 2. Entonces lo podemos poner como 5 por 10 a la 2. Y 2 por 10 es lo mismo que 2 por 10 a la 1. ¿Sí? Entonces ya con esto ustedes ya pueden entender que el que sigue es 7 por 10 a la 0. Donde el 7 es el 7 y el 10 a la 0 pues es el 1. ¿Vale? Toda expresión elevado a la 0 es 1. La tercera ley, llamada también de la potencia negativa, nos dice que para cualquier número real a diferente de 0, un exponente negativo equivale a su recíproco. Y vamos a ver qué es esto. Aquí tengo el valor a, que hay que decirlo nuevamente, debe ser distinto de 0, si no hay una indeterminación aquí. Entonces sería a elevado a un exponente negativo es igual a 1 entre la misma base elevado al exponente, pero con su signo cambiado. Su signo contrario, si es negativo, aquí es positivo. ¿Sí? Como por ejemplo, si yo tengo un valor conocido 5 a la menos 1, es igual a 1 entre 5 elevado a la 1. Ahora, si nosotros multiplicamos estos valores, nos debe dar 1 entero. En el caso de una fracción, tenemos 3/4 elevado a la menos 1. Es igual a 1, su recíproco es 1 entre 3/4. Y esto es lo mismo que por lo podemos poner de esta forma. 1 sobre 1, 1 entero. Y si multiplicamos los extremos y lo ponemos en la parte superior,
y multiplicamos los medios y lo ponemos en la parte inferior, nos quedaría de esta manera. De otra forma se puede decir que volteamos esto, el numerador lo volvemos al donde está el denominador y el denominador lo subimos al numerador. Ese otro ejemplo tenemos 5x a la menos 2 y a la menos 3. Eso también se puede poner de esta manera. El x a la menos 2, su recíproco sería x a la 2 aquí en la parte de abajo. Ya tenemos cambiado su signo. Y la y también porque es negativo. Si fuera positivo, si fuera 3, así lo dejamos, ¿no? Pero como es menos 3, nos conviene tenerlo positivo aquí en la parte de abajo. El 5 no cambia. Este quedaría en la parte de arriba. Quiero hacer énfasis en esto. El signo del coeficiente no cambia. Esas por eso se llaman leyes de los exponentes, porque afectan a los exponentes. La siguiente ley de la división de bases iguales nos dice que cuando se dividen dos potencias de la misma base, pues de manera inversa a la multiplicación, como sabemos que en la aritmética la operación contraria de la multiplicación es la división, pues también aquí en la ley de los exponentes, si en la de la multiplicación los exponentes se suman, en la división los exponentes se restan. Y nuestro modelo quedaría así. Tenemos la misma base elevado a un exponente, están dividiéndose uno a la otra, los exponentes se restan. Bien, tenemos el siguiente ejemplo. 2 a la 5 entre 2 a la 3. De antemano, esto lo podemos tener el valor aquí, ¿no? 2 a la 5 es 2 por 2 por 2 por 2 por 2, es 32. Y 2 a la 3 o 2 al cubo es 2 por 2 por 2, que es 8. Y sabemos que al dividirlo, pues nos va a dar 4, ¿no? Pero eso nomás para el efecto de comprobarlo. Pero aquí la ley de los exponentes de la división nos dice que al tener la misma base, los exponentes en una división se restan. Entonces nos quedaría 2, que es la base común, elevado a la 5, ahora menos 3. Y esto quedaría 2 a la 2. Y como sabemos, esto es 4. Lo mismo que si nosotros dividimos 32 entre 8, nos daba 4. Ahora vamos a hacer un ejemplo. Tenemos esta expresión que es menos 36 m cúbica n cuadrada p a la 5 entre 4m n a la 4 p a la 5. Lo primero que hacemos es signos. Nosotros sabemos que aquí es positivo cuando no está explícito el signo. Entonces primero aplicamos la ley de los signos. Menos entre más es menos. Vamos a poner menos. Luego nos vamos con los coeficientes. Los coeficientes aplicamos lo que es la aritmética. 36 entre 4 en este caso es 9. Voy a poner 9. Si no se pudiera dividir y diera un número entero, que si aquí fuera 5, pues lo dejamos como 36 quintos, ¿no? Pero aquí en este caso sí se puede. Ahora vamos con los exponentes. Tenemos m, n y p. Vamos a poner m, n y p. Vamos a poner aquí vamos con los exponentes. 3, tenemos aquí 1, nos quedaría 3 menos 1, vamos a poner aquí. N sería 2 menos 4, voy a poner 2 menos 4. Y P sería 5 menos 5, vamos a poner la diferencia. Okay. Efectuando las operaciones vemos que nos quedaría menos 9 m cuadrada, n a la menos 2 y p a la 0. Entonces aplicando las diferentes leyes que vimos anteriormente a esta, aquí tenemos uno negativo y aquí tenemos una base elevada a la 0. Cuando tenemos una base elevada a la 0, esto es 1. Vamos a aplicar aquí que esta parte de aquí, esto es 1. Y esta parte de acá tenemos un exponente negativo y lo podemos poner con su recíproco. Y la manera más correcta de poner el resultado es el siguiente. Aquí cancelamos la parte del p elevado a la 0 porque es 1. Y el n a la menos 2 lo ponemos como n cuadrada, pero en la parte de abajo. Y este, como es positivo, se queda aquí acompañando o multiplicando al menos 9. Entonces esa sería la respuesta. La siguiente ley es la llamada potencia de potencias. Y esta nos dice que cuando una potencia de una base se eleva a otra potencia, pues los exponentes se multiplican.
Y aquí tenemos la base elevado a una potencia elevado a otra potencia. De manera que nos va a quedar pues multiplicando los exponentes. Por poner un primer ejemplo, tenemos x al cubo elevado todo a la cuarta potencia. Aquí nos quedaría x elevado a la 3 por 4. Y esto nos daría x a la 12. En el entendido que si nosotros elevamos algo a la cuarta potencia, es como si tuviéramos x al cubo por x al cubo por x al cubo y por x al cubo. Y según la primera regla que tenemos ahora multiplicaciones, pues sería sumas cada una de ellas, sería 3 más 3 más 3 más 3, y eso sería x a la 12. Y esto coincide con esto. Tenemos un ejemplo más, tenemos menos un medio de x cuarta y cuadrada, todo elevado a al cubo. Y primero son los signos, menos, si tenemos menos por menos por menos, aquí tenemos menos por menos es más, y más por menos es menos. Entonces de todo esto tenemos un signo negativo. Voy a borrar esta parte y después de comprobado le ponemos menos aquí. Luego un medio elevado al cubo es un medio por un medio por un medio, y esto es 1 por 1 por 1, 1, y 2 por 2 por 2 es 8. Es un octavo, entonces vamos a poner un octavo. Esto con la ley de los signos y el 1 octavo es aritmética, y vamos a aplicar la ley de los exponentes. X a la 4 por 3 es 12, y y al cuadrado 2 por 3 es 6. Entonces nuestro resultado sería este. Vamos a mencionar estas dos juntas, que es la 6, que es el producto elevado a una potencia, y el cociente elevado a una potencia. Lo vamos a mencionar juntas porque son muy similares. Y dice lo siguiente: en el producto elevado a una potencia tenemos un producto todo elevado a una misma potencia, y cada uno de ellos de manera individual está elevado a esa potencia. Sería, aquí sería 1 por m, sería m, y b, aquí también en el ejemplo dice b a la 1 por m, sería b. El resultado sería a a la m, b a la m. De manera similar, si tenemos un cociente, una división, a entre b, todo elevado a esta potencia, pues cada uno de ellos va a estar elevado a la multiplicación de potencias, o a potencias de potencias, sería a a la m entre b a la m. Por poner otro ejemplo, sería lo siguiente. En el primero, pues sería, voy a corregir esto va en la parte de abajo. Bien, ahí está. Entonces tenemos aquí el producto elevado a esta potencia. Cada uno de ellos se multiplica en la potencia de potencia. Nos quedaría x a la 2 por 5, 10. Y ese sería 3 por 5, 15. Y en este caso pues sería, pues el primer paso, si quisiéramos desglosarlo, sería x cuadrada elevado a la 5. Y aquí sería y al cubo elevado a la 5. Y en la parte de arriba nos quedaría x a la 10. Y en el denominador y a la 15. Y el último es el del exponente fraccionario. Y eso es muy aplicable y muy útil para cuando estamos en problemas de cálculo y tenemos una expresión como un radical y queremos expresarlo en una potencia de carácter fraccionario. Entonces dice lo siguiente: si yo tengo una base elevada a un exponente en forma de fracción, él también lo puedo expresar como un radical, donde la parte que está dentro del radical sería la base elevado al valor que tengamos como numerador, y el grado de la raíz sería el valor que tenemos como número en el denominador. Por ejemplo, si tenemos x a la 4 tercios, esto de otra forma se podría expresar así. Tenemos la base que es la x, elevado el numerador es el 4, el denominador es el 3, por lo tanto el 4 es el exponente que va a acompañar a la base, y el 3 viene siendo el grado de la raíz, sería
raíz cúbica de x a la 4. Otro ejemplo tenemos de manera inversa, tenemos ahora el radical, tenemos raíz cuadrada de x a la quinta, y esto pues lo vamos a poner de manera fraccionaria, ponemos x, ponemos como si fuera una fracción, y el 5 va a quedar en el numerador, y como es raíz cuadrada, es de grado 2, vamos a ponerlo de esta manera, sería x elevado a las 5 medios. Y con esto concluimos la ley de los exponentes.